que se difunden desde medios oficiales en torno al mercado. O sea, evidentemente, originalmente está pensado para ser fotografiado desde un lugar en el que la gente que circula, los pobladores del mercado, no pueden acceder desde el lugar lógico que es el de caminar la calle. Ahí Agus dice que se acabó el tiempo, quizá para cerrar, bueno, seguimos esto que dice Virilio de que al fin y al cabo, digamos, de lo que se trata es de vaciar la calle y prometer la circulación, ¿no? Entonces nosotros podemos ver como en esta serie de intervenciones lo que va desapareciendo es la vivencia del poblador de su propia ciudad en algún punto. Pero bueno, lo cerramos por acá porque ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. 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 Ya hay un moderador del evento, Isaac. Buenos días y perdón por el retraso. El la siguiente ponencia sería de la doctora María Bernadette Ramos Flores y la maestra María Inés Travieso Ríos. Por favor, si están, se podrían presentar e introducir su tema en lo que yo les doy la autorización para compartir pantalla. Qué pena contigo. Sigo yo. Hasta ahora vamos en la segunda charla. No, una disculpa. Por favor, continúa. Aquí tuve algunos problemas técnicos. Una disculpa. Bueno, buenos días a todos. ¿Pueden ver mi pantalla? Perfectamente. Sí. Ok. Entonces, el título de nuestra intervención es la percepción de los riesgos. Esperen un momento, que es que... Ya. La percepción de los riesgos y mecanismos de adaptación frente a los eventos climáticos extremos desde una perspectiva de género lo presenta la doctora Yolanda Hernández Peña, docente de la Universidad Distrital. Y pues yo, mi nombre es Lady Joana Herrera Vargas y soy docente de la Corporación Tecnológica Industrial Colombiana. Entonces, doy inicio a mi presentación. El objetivo de nuestra investigación fue analizar la percepción de los riesgos y mecanismos de adaptación frente a los eventos climáticos extremos desde una perspectiva de género. Esta investigación se sustenta bajo estos marcos teóricos, el análisis del fenómeno ENOS desde una perspectiva social, dado que Pavón y Montalegre señalan que la ocurrencia de las fases extremas del fenómeno ENOS ocasiona condiciones climáticas que afectan la seguridad alimentaria, la disponibilidad del agua y propicia el desarrollo de plagas y enfermedades que afectan a humanos y animales. Asimismo, es importante tener en cuenta en este tipo de investigaciones las percepciones ambientales, debido a que estas son importantes porque brindan el marco de análisis de las respuestas de adaptación al ambiente natural y es información importante para la superación de las diferentes problemáticas ambientales que viven los sistemas culturales contemporáneos, como los efectos de los eventos climáticos extremos. De igual forma, es importante tener un enfoque de género, dado que estos permiten identificar las necesidades, destrezas y conductas diferenciadas de mujeres y hombres frente a los riesgos asociados al cambio climático y su vida cotidiana. El área de estudio fue la población de la vereda Escalones. Esta población se encuentra en el municipio de Cucaita, Boyacá, Colombia. Esta vereda cuenta con 237 hectáreas. Tiene procesos de desertificación y erosión. Cabe resaltar que en esta vereda la población no cuenta con agua para riego, por ello los cultivos dependen del régimen de lluvias, lo que contrasta lo que vivían los pobladores en 1736, quienes describían el lugar como bueno y sano, seco y frío, con buenas aguas y otras comodidades. Sin embargo, esto cambió a partir del tiempo de la colonia. La metodología. Esta investigación es exploratoria y se sustenta en los marcos teóricos y metodológicos del enfoque de género. Tiene un enfoque cualitativo y pues la metodología usada o los métodos usados es la cartografía social a partir de grupos focales. Se crearon dos grupos focales, uno de hombres, uno de mujeres,
Para la cartografía social se hicieron croquis de la vereda, en la que se les solicitó tanto a hombres como a mujeres que identificaran las zonas de alto riesgo de acuerdo a los efectos o impactos del fenómeno Venus en su fase fría y en su fase cálida, así como que así también se les solicitó que identificaran o describieran algunas características sociales y culturales de la vereda, obteniendo 2 mapas por cada una de las dos, tanto para hombres como para mujeres, el mapa del pasado y el mapa del presente. En cuanto al mapa del pasado, se obtuvo que en las mujeres, ellas afirman que antes los cultivos daban más ganancias, por ese motivo las familias eran más grandes, generalmente los hogares estaban conformados entre 11 y 12 hijos, había más niños, más cultivos, más animales y más bosques. Hubo un derrumbe en el año 2011 y había una mina. En cuanto a los hombres, ellos afirman que había sequías, poca agua, pero llovía más seguido. Por ello había más cultivos, más familias en la vereda dispersas por todo el territorio, ya que la agricultura dejaba buenas ganancias. Había más animales y bosques en época de exceso de lluvias. Han ocurrido derrumbes. En cuanto al mapa del presente, las mujeres afirman que los cultivos de papa actualmente dan pérdidas, reportan que en la zona donde en el pasado hubo derrumbes podría presentarse nuevamente esta situación, la cual anteriormente afectó la vía, viviendas y el pasto. La sequía en el presente afecta a niños y mayores de edad, hay plagas y heladas y pues esto genera estrés para ellas. En cuanto a los hombres, ellos afirman que los eventos climáticos extremos que más los impacta o que mayor impacto tiene dentro de la vereda son las sequías asociadas a las plagas, las heladas y los vientos fuertes. Las percepciones sobre la variabilidad climática fueron similares entre hombres y mujeres, sin embargo hay algunas diferencias dadas principalmente por los roles de género, debido a la experiencia en los medios de vida y la edad. De ahí que los hombres cuya actividad principal en la agricultura y la ganadería perciban la sequía con mayor intensidad que las mujeres cuya actividad principal es el hogar, quienes al tener acceso al agua por el acueducto minimizan algunas veces los impactos de la sequía. Lo anterior demuestra que en la vereda hay una división sexual del trabajo que asigna y limita espacios y funciones de hombres y mujeres dentro de la vereda. Las mujeres y los hombres recuerdan que la frecuencia de lluvias era mayor en el pasado y que con respecto a la actualidad, lo que les permitía tener mayor cantidad y variedad de cultivos. Esto coincide con las percepciones que tenía o que tiene la población de Villa de Leyva, que afirman que actualmente la lluvia el régimen de lluvias ha disminuido, lo que ha impactado gravemente los cultivos. Las mujeres reportan un evento que, aunque no tiene que ver con el fenómeno Venus, es de resaltar porque no lo reportaron los hombres y para ellas sí fue relevante, puesto que hubo pérdidas en los cultivos. Y esto fue cuando hubo la explosión del volcán Nevado del Ruiz. Con sus cenizas cubrió todos los cultivos, lo que generó grandes pérdidas dentro de la vereda. En cuanto a las adaptaciones. En cuanto a las adaptaciones, pues también la idea de la investigación era mirar qué tipo de construcciones culturales, de estrategias que permitieran responder a esos fenómenos que los afectaban, creaban los habitantes de esta vereda. Nosotros clasificamos esas adaptaciones en 6 tipos. Adaptaciones proactivas, o sea que se adelantaban, digamos, a la ocurrencia de eventos negativos. Adaptaciones reactivas, o sea que esperaban que ocurriera el evento para poder reaccionar, como decía el título. Adaptaciones pasivas es más como la actitud de dejar pasar, de tener una actitud resignada frente a estos eventos extremos, o adaptaciones que nosotros llamamos también extremas en el sentido de tomar unas decisiones radicales frente a ese tipo de eventos. También adaptaciones religiosas en el sentido de dar respuesta, resignación y hacer construcciones culturales a partir de sentimientos y creencias religiosas, y adaptaciones tradicionales en el sentido de construir o seguir con las actividades que se venían desarrollando históricamente. Dale. Si quieres la otra. Entonces aquí tenemos, quisimos hacer unas comparaciones con lo que se encontró en Cucaita y también
con lo que se encontró en Villa de Leyva, en otra investigación que se hizo sobre el mismo departamento. Si quieres, Joana, te vuelves a la anterior. En cuanto a las adaptaciones proactivas, algunas mujeres nos relacionaban que la gente tiene, digamos, una estrategia y es hacer represas artesianas cuando viene la lluvia para reservarlas en los momentos de sequía. Y en las adaptaciones reactivas, la gente cuando ya viene demasiada lluvia y puede generar afectaciones en el terreno, entonces abren zanjas para poder que esa lluvia se disperse por el territorio y no los afecte en mayor medida. Dentro de esas adaptaciones pasivas, pues realmente ellos dicen que ya nada se puede hacer frente a esos eventos, por ejemplo, frente a las heladas, porque eso es así y pues como que el ser humano no tiene mayor posibilidad de hacer un cambio. Y en las adaptaciones extremas, pues nos hablan de migración, ¿no? La gente se va del lugar y pues buscan otra vida en otro sitio. En cuanto a las adaptaciones religiosas, pues esas construcciones culturales que les permiten darse algunas respuestas y tener algún tipo de fortaleza frente a eso que está ocurriendo en cuanto a eventos climáticos extremos. Si quieres, dale, Joana, a la siguiente. En Villa de Leyva también, si en Cucaita la gente hacía pozos artesianos, pues en Villa de Leyva, en el otro municipio, la gente tuvo un tipo de estrategia, por ejemplo, de hacer reforestación. Allí sembraron 1.500 árboles de roble, nos relata una mujer campesina de Villa de Leyva. En cuanto a lo reactivo en Villa de Leyva, pues la gente puede hacer un intercambio en el uso del suelo, pasar de agricultura a la ganadería y hacer, digamos, como una estrategia para no, de alguna manera, influenciar negativa sus ingresos. Entonces hace este cambio de uso del suelo. Y adaptaciones pasivas, pues la gente ya le parece que lo que está ocurriendo tiene que ver con ciclos de la naturaleza, que eso es normal, se acostumbran, se hace una serie de representaciones e imaginarios sobre ese tema de los ciclos de la naturaleza y pues no hacen ningún tipo de intervención, ¿no? No hay una organización alrededor de ese tipo de evento. Y en cuanto a adaptaciones tradicionales, pues también ellos, aquí hay un punto de encuentro con la gente en nuestra vereda de Escalones, y es que hacen reservorios de agua cuando viene el invierno, pues llenan este tipo de represas y en verano pues pueden utilizar esta agua para su consumo, para regar sus plantas. Si quieres, sigue, Joana. Bueno, entonces acá empezamos desde el análisis del enfoque de género. Acá, pues por tiempo voy a destacar dos principalmente. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que los riesgos climáticos son multidimensionales, es decir, que afectan todo el sistema social, político, ambiental y económico. Como se mencionó anteriormente, desde los roles de género se observa que las mujeres cumplen el rol de cuidado y los hombres principalmente el rol de proveedor. En cuanto a la sequía frente al hogar, para las mujeres la sequía no afecta directamente los hogares, sin embargo para los hombres sí, porque se limita el acceso al agua, por tanto no hay agua suficiente para las actividades del hogar como la preparación de alimentos. Esto puede verse porque en los hogares llega el acueducto, aunque el suministro no es constante y se hace cada 8 días. Cuando hay sequías extremas, el suministro de agua es menos constante, lo que obliga a las mujeres a recorrer largas distancias para buscar agua. El lugar
Sin embargo, esta situación no se reconoce como un efecto negativo por las mujeres, puesto que ellas aceptan esta situación o la normalizan porque hace parte de sus obligaciones. Por otro lado, una de las cosas que cabe destacar es el deslizamiento, que para los hombres el deslizamiento no tiene un impacto grande sobre sus hogares, sin embargo las mujeres sí. Esto se debe porque hay una diferenciación geográfica donde se encuentran generalmente los hombres y donde se encuentran las mujeres. Las mujeres generalmente están en el hogar, los hombres están en las zonas de cultivo. Entonces, al estar en las zonas de cultivo, los hombres dicen, hay pérdidas sí, pero solo en la zona donde hay el deslizamiento, mientras que las mujeres están generalmente cerca de los lugares de deslizamiento, entonces esto puede atentar contra la vida de ellas. Por tanto, ellas sí sienten que hay un impacto negativo sobre los hogares. En conclusión, las percepciones por género contribuyen a una comprensión de la realidad holística, permitiendo identificar y comprender las necesidades y fortalezas que poseen tanto hombres como mujeres a la hora de enfrentar las amenazas climáticas. Las percepciones permiten identificar las experiencias de cada individuo con su entorno y cómo estos establecen una relación humano-naturaleza, la cual es fundamental a la luz de las problemáticas ambientales actuales que exigen cambios en la forma en que se valora el ambiente y se toman decisiones con respecto a este. No se encontraron diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a las estrategias de adaptación. Sin embargo, las mujeres frente a eventos de sequía extrema son las principales encargadas de buscar el agua para consumo humano. Esto exige más tiempo y esfuerzo de parte de ellas. Las adaptaciones religiosas se encontraron en ambos géneros. La comunidad no cuenta con el conocimiento ni con el respaldo gubernamental para enfrentar los efectos de los eventos climáticos extremos, de ahí que sus principales estrategias de adaptación sean reactivas, pasivas y religiosas. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ponentes. Bueno, como acaban de ver, esa fue una ponencia bastante nutrida y que sin duda nos deja varias dudas, pero les tengo que pedir que sus preguntas las anoten y porque va a haber una sección al final para responderlas acerca de todas las ponencias. Bueno, ahora también aprovecho para informar que hace un rato subí el link para la asistencia, no olviden llenarlo. Y sin más, es el turno del licenciado Antonio de Jesús de la Cruz de Villarreal y la doctora Teresa Margarita Torres López. Por favor, licenciado, y por favor, doctora, si quisieran empezar a presentarse e introducir su tema en lo que yo les doy la autorización para compartir pantalla. Perfecto. Ok, ¿se me escucha bien? Sí, ¿verdad? A la perfección. Comentar, colaboro junto con la doctora Teresa Torres en el Departamento de Salud Pública en la Universidad de Guadalajara. El trabajo que vamos a presentar es parte de mi tesis, entonces es un extracto que quiero compartirles, es respecto a representaciones sociales del cáncer, y comentar ahorita en lo que tengo autorización para compartir la pantalla, que precisamente yo soy psicólogo, entonces es mi incursión en el campo de las representaciones sociales. A ver. ¿Se está compartiendo pantalla? Ya. No, subiendo. Ya se está compartiendo, sí. Listo. Ya se ve perfectamente. Perfecto. Entonces trataré de ser breve en respeto del tiempo de los y las demás. Como les comento, el tema es de representaciones sociales del concepto de cáncer en estudiantes de medicina y psicología de una universidad pública de Guadalajara, Jalisco, México. Para empezar a hablar acerca del cáncer, se puede hacer a partir de los números, donde vemos que cada año va a generar millones de muertes que se presentan altos valores tanto en la prevalencia como en la incidencia. Para esto, la estimación de 2018 a 2025, en este periodo, para el Instituto Nacional de Estadística, para la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, proyecta que haya un incremento tanto en la incidencia como en la mortalidad de aproximadamente el 20%, lo cual nos indica que el cáncer es una enfermedad, un padecimiento que va a la alza. Esto significa que esta enfermedad representa uno de los mayores desafíos para el siglo XXI, tanto para la salud y el desarrollo de los países, que no solamente se trata de los números, sino de reconocer que el cáncer es una enfermedad que tiene consecuencias humanas, sociales y económicas que repercuten en todos, pero que sí es importante señalar que el 70% de las muertes que se registran anualmente son
ocurren en países con ingresos medios y bajos, por lo que también el factor económico está implicado en los índices de mortalidad. Que el 30% de las muertes registradas a nivel mundial también se deben a factores de riesgo conductuales y dietéticos, es decir, que son muertes que se pueden prevenir desde una atención oportuna. Y bueno, en este caso, el envejecimiento también es un factor asociado a la aparición del cáncer, contra el cual no se tiene una línea de acción concreta a lo que se puede abonar a la... Sin embargo, se puede abonar la calidad de vida al momento de llegar a la tercera edad. Y pues bueno, en este caso, las representaciones sociales nos ayudan a conocer tanto la enfermedad y el cómo nos relacionamos con ella. En cuanto a los antecedentes, hay múltiples estudios, pero quiero retomar algunos pequeños extractos divididos en varios campos que me parecen pertinentes. Por ejemplo, en el campo cultural de la enfermedad se puede decir que es el simple hecho de mencionar la palabra cáncer implica una enfermedad que tiene el potencial de generar sufrimiento en las personas y de una percepción de amenaza constante. Que también la representación social de la enfermedad va a variar de acuerdo a la función de la pertenencia del grupo social al que se adscriba cada quien, y que hay aspectos culturales que van a incidir directamente en la adaptación durante la enfermedad. En el campo representacional, respecto al cáncer, podemos decir que se considera una enfermedad degenerativa, indeseable, grotesca, incurable, que despoja a las personas de toda independencia y libertad, que está arraigado y muy presente el concepto de muerte y de temor, y estos conceptos van a generar una disposición de protección y de cuidado hacia la persona que tiene la enfermedad. Así pues, el cáncer representa para todas y para todos una interrupción en los planes de vida y que modifica tanto la cotidianidad y genera nuevas experiencias en torno a los cuidados y a la enfermedad. Respecto a las familias, decir que cuando se encuentran este padecimiento en el núcleo familiar, la comunicación y el diagnóstico, la comunicación entre las familias y entre los profesionales de la salud ayuda al soporte de la familia y de la persona con cáncer y da flexibilidad en cuanto a los roles a cargo del cuidado de la persona. Que también la representación social para la familia, para la persona con cáncer y el personal de salud termina siendo una fuente de estrés y de malestar. Y en el campo profesional, la escucha y la empatía son necesarios para la intervención efectiva con las personas con cáncer y sus familias. En el campo formativo, es importante señalar que si nos abocamos únicamente al modelo biomédico, estamos ocultando los factores ambientales relacionados con la enfermedad, los factores sociales y los factores políticos. Por lo que, en este caso, identificar la representación social de la enfermedad en los y las estudiantes nos permite identificar cuáles son las prácticas que se vinculan respecto a los profesionales de la salud en un futuro. Y bueno, finalmente, de los estudios que hay en el campo profesional, se menciona que la comprensión de los sentimientos, las dudas y las incertidumbres de la familia va a favorecer una atención efectiva, que es una enfermedad que no afecta únicamente a la persona con cáncer, sino también afecta a la familia y afecta a los profesionales de la salud en su desempeño profesional. Y que bueno, es importante considerar el punto de vista de todos los participantes para poder generar programas exitosos en cuanto a la prevención y la promoción de la salud. Del marco teórico, pues bueno, es un estudio que se enmarca dentro de la teoría de las representaciones sociales, sobre la cual, de manera breve y concreta, hay que decir que las representaciones sociales no son únicamente opiniones, no son nada más imágenes o una actitud ante las cosas, sino que son áreas de conocimiento o teorías del sentido común, que son sistemas cognitivos con su propia lógica y lenguaje, y que, bueno, como teorías del sentido común, permiten a las personas descubrir y organizar su mundo, su realidad. Que la representación social cuenta con 3 dimensiones, tanto la información, la actitud, el campo, y tiene la función de dar a las personas una identidad, orientarlas ante lo desconocido, conocer lo desconocido y poder comunicarlo a los demás, y además justificar las acciones que toman respecto al objeto de representación. El objetivo general del estudio
fue analizar las representaciones del cáncer en los estudiantes de ciencias de la salud, específicamente identificar el contenido de la representación, la actitud, la estructura y comparar entre ambos grupos. Es un estudio colectivo de casos, el muestreo fue propositivo, con un tamaño de muestra que vamos a ver en unos momentos, y se diseñó en 3 fases. Un análisis de categorías temático, la obtención de los índices de polaridad y de neutralidad, y un análisis estructural. Estos fueron los criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación, y se utilizaron como instrumentos, tanto en la primera y segunda fase, los listados libres, y en la tercera fase, un cuestionario de par para cada licenciatura. Entonces, bueno, en total participaron 80 participantes, 20 hombres y 20 mujeres por carrera. La edad promedio es la que se muestra en pantalla y predominó la participación de estudiantes de cuarto a sexto semestre. Aquí es un dato interesante señalar que de los 80 participantes, 77 conocen al menos a alguna persona con cáncer. De esas personas que conocen, la mayoría son abuelos, abuelas, padres, madres, tíos, tías, o incluso llegan a ser algunas amistades o hermanos en menor medida. Y los casos de cáncer con los que están más relacionados es el cáncer de seno y los cánceres derivados del funcionamiento del sistema digestivo y gastrointestinal. Entonces, bueno, en cuanto a los hallazgos, el contenido temático, hay 10 categorías con fines comparativos para diferentes licenciaturas, y aquí se muestran tanto los temas como las frecuencias de cada una. Estas se obtuvieron a partir de los listados libres, su proceso de reducción y su análisis con Anthropac. Entonces, bueno, vamos a ir viendo diferentes categorías de las más relevantes y la descripción que hacen las y los estudiantes de cada una de ellas. En cuanto a enfermedad, los síntomas y la evolución, mencionan que el cáncer es una enfermedad temida y sonada que afecta por igual a distintos sectores de la población, pero que representa también una lucha tanto para el paciente y sus familiares para poder conseguir la recuperación y la mejoría de la persona con cáncer. Que bueno, el cáncer por sí mismo es una amenaza latente de muerte. Que esto lleva a las personas a cerrar ciclos en su vida, a empezar a despedirse de sus familiares y seres queridos, ya que en experiencia de las y los participantes, la mayoría de las personas que han conocido con la enfermedad han terminado falleciendo. Que la atención y el tratamiento es un proceso que va a implicar que las personas y sus familias pasen largas jornadas en los hospitales, que el tratamiento puede ser bastante prolongado y doloroso con efectos secundarios, pero que es una parte importante de la enfermedad y que en realidad tanto la quimioterapia como los medicamentos son elementos que resultan una esperanza para las personas. En cuanto a sentimientos y emociones, se dice que el cáncer por sí mismo es un proceso difícil desde el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, el sufrimiento está vinculado inevitablemente a la enfermedad y se le pide tanto a la persona con cáncer como a sus familiares una mentalidad positiva, ¿no? Se le da como este rol de lucha que tiene sus implicaciones tanto en la aceptación de la enfermedad y la evolución de la misma. Cuanto a la categoría de apoyo, se dice que es una enfermedad que también genera y tiene la posibilidad de unir a las familias, que es un momento de vulnerabilidad donde se muestra solidaridad, empatía y acompañamiento. Y bueno, en cuanto a vivencia y recuperación, que también el cáncer, digamos, permite a las personas vivir de una manera diferente, reconsiderar los elementos relevantes para su vida y generar conciencia tanto en las personas con cáncer como en las familias y los demás. En cuanto a la actitud, pues bueno, los discursos que ven del lado derecho tienen por sí mismos una connotación negativa. Sin embargo, aplicando ya lo que es los índices de polaridad y de neutralidad, en ambas carreras predomina una connotación negativa. Sin embargo, la escala de medicina resulta ser de poco más del doble de psicología. Entonces, hay una connotación notoriamente negativa en ambas carreras. Finalmente, para el cuestionario de pares, se utilizaron 10 palabras. De las 10 palabras, 7 coincidieron tanto en su frecuencia de mención,
en ambas licenciaturas, y las 3 distintas son las últimas que se muestran en color morado. Es decir, de parte de medicina se mencionó exclusivamente tumor, sufrimiento y depresión, y del lado de psicología, el proceso de duelo, de cuidados y de lucha. Se aplicó aquí un cuestionario de pares mediante el cual se destaca la relación de las palabras y de los términos. Y bueno, aquí me gustaría señalar que las palabras encerradas en los rectángulos azules están relacionadas con el proceso individual y el proceso biológico de la enfermedad, mientras que las palabras que se encuentran en los recuadros amarillos están relacionadas con el proceso compartido tanto del paciente, de la persona con cáncer y con la familia. En tal caso, podemos ver cómo del lado individual y físico, la enfermedad por sí misma genera dolor y un sufrimiento, que es tanto físico como mental y emocional. El sufrimiento, pues en este caso del lado de medicina, está vinculado con el tumor que implica este tratamiento de quimioterapia, y la quimioterapia es un acercamiento hacia lo que se considera la muerte. En el lado de psicología, el dolor es un término relevante, y porque es un dolor tanto físico como emocional, que tanto puede generar este sentimiento y disposición de lucha, pero que también es derivado del tratamiento, en este caso la quimioterapia, que bueno, se recibe a partir de la enfermedad. Lo que me parece aquí más destacable de los grafos en ambas poblaciones es cómo la familia está vinculada a los cuidados y cómo esta se ve afectada emocionalmente. Entonces, son de los aspectos que más destacan en los gráficos, en los grafos. Y bueno, en cuanto a la discusión, se puede decir que los saberes, el conocimiento que tienen las y los estudiantes en este momento de su formación es bastante similar al que se reportan en personas adultas con cáncer en Colombia y Perú. Que la presencia de una actitud predominantemente negativa también coincide con los resultados que se han reportado en otras investigaciones en Colombia, en Portugal y Brasil. Con esto, hay que mencionar que los resultados evidencian el alcance y la persistencia de las representaciones sociales del cáncer, ya que traspasan distintos contextos y las barreras sociodemográficas, políticas y económicas. Entonces, independientemente del país en el que se encuentre uno, el cáncer es una experiencia similar. También señalar que existen vacíos considerables en la información que corresponden a los campos de los estilos de vida saludable, la identificación de los factores de riesgo, de apoyo y de asistencia profesional, y que estos vacíos se vinculan en el cómo están funcionando y operando los sistemas de salud. En cuanto a lo que se puede concluir de manera general, es de que la coincidencia de los contenidos y de las actitudes en estos momentos de los chicos y las chicas estudiantes de ciencias de la salud es que puede favorecer la comunicación entre las personas con cáncer, los profesionales de la salud y sus familias. Sin embargo, los vacíos señalados también pueden limitar la calidad de la atención profesional y comprometer la salud de las personas con cáncer y sus familias. Y aquí un hallazgo y conclusión inesperado, hasta cierto punto, es que la familia parece ser y que se indica que es un agente activo que se designa culturalmente en los cuidados, y que bueno, en este caso habría que tener consideración de las necesidades de la familia, de los cuidados, tanto en los ambientes privados y públicos como los hospitales, o los íntimos como los hogares, ya que estas necesidades van cambiando. Ya pasaron los 15 minutos, agradezco su atención y muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Sin duda una ponencia bastante preparada. Se nota el esfuerzo que se hizo para poder presentárnosla. Ahora sería el turno del maestro Huerta Francisco y Víctor Alberto. Sí, hola, buenos días. Sí, soy yo. Es Víctor Alberto Huerta Francisco. Un solo nombre. Disculpe, es que aquí vienen en dos, perdón. Nada, no importa. Sí, la ponencia que voy a presentarles el día de hoy es acerca de representaciones sociales y discapacidad. Voy a compartir pantalla.
Y mientras hago eso, les comparto un poquito del trabajo. Es una investigación empírica que se realizó en México y en ella se abordó el concepto de la discapacidad para conocer qué ideas, qué creencias, qué actitudes tenían las personas con enfermedades crónicas con respecto a esta categoría en específico. No sé si puedan ver la pantalla. Se ve ¿Sí? perfectamente. Bien, entonces comienzo. Bien, el tema de la discapacidad fue y es de interés precisamente por su relevancia a nivel internacional. Como categoría, se sabe por parte de la Organización Mundial de la Salud que a nivel mundial se estima que al menos un 15% de la población vive con alguna condición de discapacidad. En el caso de las enfermedades crónicas, se han propuesto varios indicadores. Uno de ellos es el indicador de años de vida ajustados por discapacidad. Este indicador ayuda a hacer una cuantificación precisa para estimar cuántos son los años de salud perdidas debido a la discapacidad. En el caso de los países de ingresos medios y ingresos medianos, se estima que el 66.5% de estos años de vida por discapacidad son perdidos debido a la enfermedad crónica. Y también tomar en cuenta que las enfermedades crónicas hasta el 2018 eran la principal causa de fallecimientos. Es también de relevancia considerar una de las clasificaciones de la OMS y de la OPS, la cual está en el Manual de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, en la cual nos habla de una definición precisa de la discapacidad. En esta nos habla del funcionamiento como en consideración del entorno, en tanto verlo como un facilitador o como un obstaculizador para hacer actividades en la vida diaria. Y bajo esta idea del funcionamiento de las personas, del cuerpo de las personas, se entiende que entonces la discapacidad opera como un conjunto de deficiencias y limitaciones para realizar actividades. También considerar que las personas que viven con alguna condición de discapacidad son más susceptibles a algún riesgo. Entre ellos se encuentran los riesgos de tener peores resultados de salud. A esto se refiere a tener menor acceso a atención sanitaria, igualmente a tener menor acceso o menor calidad a los servicios de rehabilitación para la recuperación de la salud. Y también nos indican que es más probable que exista un mayor índice de pobreza en la población que presenta alguna discapacidad. Asimismo, se encuentra que la población con discapacidad suele encontrarse en una situación precaria en cuanto a la situación laboral, y si se insertan en el mercado laboral suelen tener empleos con salarios bajos o reducidos debido a la condición. También es muy común que sean objeto de prácticas de discriminación, de actitudes también discriminatorias, como lo veremos en un momento más. En el caso específico de México, se sabe que al menos 7.1 millones de personas tienen alguna condición de discapacidad, en las cuales se contemplan que se tiene al menos alguna dificultad en actividades como caminar, aprender, escuchar, ver, para mencionar algunas. Y se sabe que la principal causa de estas discapacidades es la enfermedad. También es de destacar que en México la principal obstáculo que tienen las personas con discapacidad se encuentra en la discriminación que viven en el acceso a los servicios a la salud, ya sea por no recibir los servicios en una calidad suficiente o por no recibirlos de forma integral, que se les obtenga, que se les dé un servicio de salud integral, como lo llevaría también la rehabilitación, que suele ser poco trabajada en México.
Bien, un punto importante es que se ha hablado mucho acerca de la discapacidad y de la enfermedad y se ha dicho que tener una visión en la cual la una y la otra estén unidas es una visión estereotipada. Sin embargo, hacer el estudio de la discapacidad y de la enfermedad sigue siendo relevante para trazar rutas de estudio. En específico, en el caso de las representaciones sociales, es sumamente relevante para conocer estas creencias y actitudes con las cuales podamos hacer planteamientos que puedan mejorar la calidad de vida de las personas que viven con esta condición. En cuanto a la ruta metodológica que se siguió, este es un trabajo empírico, este es un avance, es un trabajo empírico, el cual usa la teoría de las representaciones sociales, principalmente guiada por el modelo estructural de Abric, en el cual nos habla de que las representaciones sociales son construcciones sociales construidas y organizadas para entender la realidad y orientar las creencias y actitudes. Asimismo, para hacer la recolección de los datos se utilizaron los listados libres, comparación de pares. Esos los vimos hace un momento con la presentación anterior del compañero Antonio. Y se realizaron dos tipos de análisis. Análisis prototípico, que es el análisis típico de la orientación de Abric, y análisis procesual. En cuanto a los resultados que se han encontrado, se ha visto que los participantes fueron 50, en su mayoría fueron mujeres, y estos fueron entre un rango de edad de los 30 a los 84 años. El grado escolar máximo alcanzado por los participantes fue la educación básica. Aquí también cabe aclarar que la recolección de los datos se realizó en una clínica de rehabilitación ubicada en las inmediaciones de un centro universitario. También, como les comento, la enfermedad crónica más encontrada en los participantes fue la hipertensión y asimismo la diabetes. Casi la mitad de los participantes dice utilizar algún instrumento para poder desplazarse o caminar, entre los cuales destaca el bastón y la silla de ruedas. En el análisis prototípico, que a continuación se los mostraré, destacan dos subtemas. Principalmente se encuentran los cambios en el cuerpo. En este se encontraron frases dadas por los participantes como identificar que la discapacidad se refiere a las personas que sus cuerpos son incompletos o que están alterados en la movilidad o que sufren dolor. Asimismo, mencionan que quien vive con discapacidad debe integrar nuevas prácticas e instrumentos para poder realizar las actividades de la vida diaria. Entre estas prácticas fue muy mencionada la rehabilitación y entre los instrumentos fue mencionada la silla de ruedas. En el análisis procesual, las categorías con mayor mención fueron aquellas que se referían a los cambios en el funcionamiento del cuerpo y la categoría mencionada a atributos que referían a una cualidad de identidad en cuanto a los participantes que se identificaban con la misma frase de discapacidad y la dimensión afectiva. Ahora explico un poquito más acerca de eso, pero primero en el análisis prototípico, aquí podemos ver, esta es una parte del análisis prototípico según Abric, en la cual tenemos la región del núcleo central en el lado izquierdo y la región del núcleo periférico en el lado derecho. En el núcleo central de la representación tenemos que los participantes daban frases como movilidad, silla de ruedas, incompleto, dolor, caminar y rehabilitación, los cuales fueron elementos que se ubican como, o que pudieran ubicarse como la representación del núcleo central, en este caso para la discapacidad, y aquella del núcleo periférico que ayuda a darle sentido al núcleo central y que se refiere a elementos de la experiencia de la vida diaria. Tenemos aquí que los participantes dieron frases como la ceguera, la dependencia, la enfermedad, la tristeza y la depresión. Ahora voy a entrar un poquito más a detalle con esos puntos. En cuanto al análisis procesual,
algunas de las categorías más mencionadas, en este caso emergieron 8 categorías, pero aquí retomo solamente 3 que fueron las más mencionadas. Se encuentra que los participantes anclan el concepto de discapacidad al cambio del funcionamiento del cuerpo, y este es definido de tal manera que la discapacidad es el deterioro del cuerpo que hace difícil desempeñar actividades en la vida cotidiana e integra el uso de prótesis. Fue el tema más mencionado, y el segundo tema mencionado fue el de la identidad, con elementos que constituían, claro, elementos de identidad con actitudes, pérdidas, creencias y cambios. El último, la tercera categoría se refería a emociones y sentimientos que les evocaba la misma discapacidad. Veo que hay comentarios, pero no sé, creo que al final va a ser la sección de preguntas. No sé si lo dejamos para el final, ¿no? Sí, es al final. Usted continúe. Ok. Alguna de las conclusiones preliminares es que tenemos que la representación social de la discapacidad en personas con enfermedades crónicas se fija en los cambios en el cuerpo debido a la enfermedad, lo cual genera obstáculos para realizar las actividades de la vida diaria. Y esto tiene implicaciones negativas eh, en cuanto a las emociones. Algunas de estas emociones que fueron mencionadas fueron la frustración, la depresión, el miedo y la soledad. También se vuelca la incorporación de prácticas en salud, como la necesidad de recurrir a la rehabilitación y a la constante búsqueda de apoyo, especialmente el apoyo familiar y también el apoyo por parte de los profesionales de la salud. En este caso, eran profesionales en el área de terapia física y rehabilitación. Otra de las conclusiones preliminares es que para las personas con enfermedades crónicas, la discapacidad se funde en las vivencias como conceptos como compasión, incertidumbre, lástima y rechazo. Esto para algunos autores, ellos nos hablan de que la discapacidad se hace patente en las rutinas de la vida diaria, en lo cual el sujeto que la experimenta a diario la interioriza, la hace parte de él, y esta le implica constantemente cambios en su vida diaria, además de cambios en el cuerpo y cómo se percibe a sí mismo. También, claro, algunas propuestas que se pueden hacer en cuanto gracias a esta información, es que estos hallazgos pueden orientar intervenciones basadas en modelos educativos, especialmente para los profesionales de la salud, los cuales hagan del paciente un agente activo y no solamente hagan del paciente ese sujeto que acude, en este caso, a una rehabilitación, y es el cuerpo el que acude a la rehabilitación para recuperar un estado de salud previo a la discapacidad. Con ello, intervenciones con modelos educativos en las cuales el paciente sea un agente activo, se pueden trazar logros y metas con las cuales el paciente, basado en las limitaciones, puede ubicar cuáles pueden ser las nuevas actividades que él o ella puede volver a hacer, y estas pueden ser dialogadas entre profesional y entre paciente, y no de una forma autoritaria en la cual el profesional se vuelca una vez más como quien dirige de forma autoritaria el proceso de recuperación de la salud. También se alienta pues a que este tipo de aproximaciones desde la investigación cualitativa pueden dar mayor luz a hacer una investigación exploratoria a la categoría de discapacidad, en este caso para las enfermedades crónicas, y también se puede alentar a hacer una investigación más focalizada en la categoría de discapacidad y a enfermedades crónicas más particulares. Y también una conclusión más que fue un poco menos común, pero que también es pertinente por algunos de los temas que surgieron o que fueron expuestos al inicio, es que la ciudad es experimentada de manera distinta, como comentaban algunos de los participantes, porque el cuerpo, al verse volcado a un cambio,
en sus formas en las cuales interactúa con el espacio arquitectónico. Entonces el espacio en el cual los participantes tienen esta interacción se va reduciendo y se va haciendo más limitado, lo cual la arquitectura hegemónica los obliga a tener que sortear las dificultades, estas barreras del mundo arquitectónico que está pensado para los sujetos con cuerpos hegemónicamente normales, y obliga a que las personas con discapacidad tengan que o sortearlas o definitivamente hacer de estos espacios difíciles de transitar espacios no transitables, y se reduzca el espacio por el cual ellos puedan estar transitando la ciudad. Y bueno, Disculpe, veo que que ya está acabando, pero le tengo que pedir que concluya lo antes posible por cuestión de tiempo. sí, sería todo. Bien, muchas gracias. Fue el maestro Huerta Francisco. Sin duda una ponencia interesante para todos y que no solamente se limita a nuestra perfección, no solamente nos toma a nosotros como un homogéneo, también sabe las diferencias que eso implica, que no todos somos iguales y sin duda una ponencia que dejará varias preguntas al final, por lo cual repito, habrá una sección para hacer preguntas y respuestas que será indicada en unos minutos. Ahora tocaría el turno de el maestro Jorge Isaac Lechuga Cardoso. Maestro, si quisiera presentarse en lo que yo le doy la autorización para compartir pantalla. Disculpe, sigue teniendo el micrófono apagado. Muchas gracias. Ya la escuchamos. Sí, traigo permiso para compartir mi pantalla. Sí, Sí. ya, a partir de ahora ya la puedo compartir. Disculpe, no quisiera introducir su tema para ir Sí, adelantando después del claro. proceso. Ok, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Lechuga, soy maestro en administración y mi presentación en la mañana de hoy se titula Liderazgo y Desarrollo Humano Sostenible. Pues la idea es pues presentarles la siguiente agenda. ¿Sí se alcanza a ver? Se ve perfectamente. Ok. Mi idea pues es presentarles la siguiente agenda. Realizo una introducción, seguida de una justificación, luego planteo un objetivo, un breve resumen del marco teórico que utilicé, planteo una pregunta-problema y presento unos resultados y finalmente unas conclusiones. Bueno, en relación a al liderazgo como tema de investigación, la idea del capítulo del libro que yo realicé en el marco de esta investigación fue comprender la relación que traía el liderazgo como fenómeno social y el desarrollo humano, teniendo en cuenta que pues es una acción o un fenómeno que moviliza personas, moviliza seres humanos. Se justifica en la medida en que las organizaciones hoy por hoy demandan directivos capaces de ejercer tanto funciones administrativas, es decir, directivas de dirección de personas, como desarrollar habilidades de liderazgo dentro de sus procesos de gestión.
es muy importante no confundir la dirección con el liderazgo. La dirección es una actividad, un proceso propia de la administración. Es decir, que yo puedo dirigir a una cantidad de personas hacia un objetivo, hacia una meta, pero pueda que no esté ejerciendo una motivación o un fenómeno de imitación de que ese grupo humano se sienta motivado hacia el alcance de una meta. El liderazgo, pues, es una disciplina y quien la ejerce el líder debe tener influencia sobre las personas que le rodean y sintetizar la visión de aquello a lo que se pretende aspirar en la organización. Entonces, es un fenómeno que implica que, pues, yo, líder, motive a mi equipo, a mi grupo de subordinados o empleados, que ellos alcancen una meta y lo hagan de manera, pues, motivada, sincrónica, y que entiendan el valor de alcanzar la meta o el objetivo que yo estoy trazando. En cuanto a la investigación, pues una investigación cualitativa, de corte cualitativo. Utilizo el método de caso, reviso 3 casos puntuales de 3 situaciones donde pues se pudo ver o observar el liderazgo corporativo, bien sea, o una situación de cambio donde se ejerza liderazgo, o pues una situación específica donde se vea con un líder tradicional moviendo pues al equipo a alcanzar una meta. Pues es una investigación no experimental y excepcional porque no tiene pues una continuidad en el tiempo. En cuanto a la definición de liderazgo, yo me quedo con la definición que hace Kunz, Weitrich, que define el liderazgo como un arte o un proceso de influir a las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de metas grupales. De eso pues hace parte el liderazgo, ¿no? Precisamente de movilizar personas hacia el cumplimiento de metas. Las actitudes de los directivos respecto de la naturaleza de las personas influirá de manera directa e importante en el comportamiento de estos. Por ser la organización un grupo y verse como un organismo vivo en el cual interactúan las personas e intercambian con el entorno o el sistema hacia afuera, entonces el liderazgo permite precisamente incidir dentro de esa estructura y movilizar los esfuerzos y la dinámica de la organización hacia el alcance de unos objetivos puntuales, pero siempre recordando la motivación como motor, es decir, que el empleado se encuentre motivado, porque si no estaríamos ejerciendo una dirección pues, muy simple y no estaríamos ejerciendo directamente el liderazgo. Bueno, en cuanto a la humanidad ha vivido o ha sufrido cambios significativos a lo largo de la historia, porque ha sido pues llevada a esos cambios a través de los líderes que han ejercido esas grandes transformaciones. ¿Por qué liderazgo en representaciones sociales? El liderazgo en sí es un fenómeno social, por lo que pues, está directamente ligado a la motivación o a la aplicación en sí misma, o la influencia de sí misma en personas, en grupos humanos, y pues esta lleva a la dirección o lleva al alcance o la consecución de un objetivo. Dice Ramírez, cito a Ramírez, las representaciones sociales hacen alusión de manera específica a los valores de los colaboradores y la forma de expresión de estos valores en su cotidianidad laboral. Es decir, que día a día yo hago una significación o una apropiación de mis valores personales, que los comparto en la comunidad, en este caso en la organización, y los hago como una identidad corporativa, como una cultura corporativa propios de un modus operandi de la organización, que a veces está escrito o expreso en los manuales corporativos, muchas veces no, pero pues eso es lo que se entiende como deber ser en la organización.
Estos valores expresan también la intención de un líder, pues, de llevar modos de actuación o comportamientos para que los empleados o el equipo puedan moverse hacia el alcance de un objetivo o una meta, precisamente desde el quehacer diario. Mi objetivo general en la investigación fue comprender la relación entre el liderazgo y el desarrollo humano. Como marco teórico planteo pues estas variables o estas dimensiones a partir del liderazgo, que es cambio, capital humano y resistencia. Aquí expongo algunos autores como Ceja, Davenport, Vázquez, que hablan acerca del cambio organizacional y cómo todas las organizaciones se ven afectadas por situaciones de cambio exógenas y que impactan internamente. El capital humano, pues sustentado pues en referencias como Navarro, Valencia y Muga, que hablan acerca de la importancia de gestionar los equipos, pues del capital humano en el siglo XXI en las organizaciones, casi que este era un elemento que se veía como un recurso y hoy lo entendemos como una ventaja de competitividad en las organizaciones que permite destacar unas y otras, así como la resistencia. La resistencia es la oposición al cambio que hacen estos equipos cuando, por ejemplo, un líder entra nuevo o se ejerce cualquier tipo de cambio en las actitudes o en las tareas o en los procedimientos de la organización. Entonces, mi pregunta de investigación va a ser cuál es la relación entre el liderazgo y el desarrollo humano. Como les decía, utilizo un enfoque cualitativo, realizo una revisión pues, de la literatura a través del método de estudio de casos y utilizo pues, una muestra de 3 casos, es un estudio multicaso y se genera pues, a través de un corte transversal porque no tiene pues un seguimiento en el tiempo. Como resultado encuentro los siguientes casos. Está pues puntualmente el caso de Amazon, que es una corporación multinacional dedicada pues a la venta de libros, pero de una manera no convencional, que fue la introducción de una librería virtual, que su pues, caso de éxito está en la distribución precisamente de la logística de estos libros. Y hoy por hoy es un modelo de logística internacional. A través de esta tienda virtual, pues el cliente tiene acceso a una variada gama de libros, tenía alrededor de 1.500 libros en oferta. Y pues su caso se basa en que el modelo de negocio empezó a negociar con editores sobre los precios y los suministros, dando rapidez en la entrega, lo que pues resultó en clientes satisfechos que empezaron a demandar mucho más el modelo Amazon. Otro caso que reviso es el de R.R. Donnelley Company. Ron Daly es una empresa dedicada pues a todo el tema de diseño, de prácticas de impresión gráfica. Entonces, él lo que empezó a hacer, o Ron Daly como líder empezó a introducir cambios en los colores, en el peso del papel, en prácticas de impresión que le permitieron a él ganarse la confianza pues primeramente pues de su equipo. Él empezó a llevar a los directivos a trabajar con todos estos cambios y revisó el tema de que habían empleados pues mucho más apegados que otros a las prácticas tradicionales en el tema de métodos de tiempo y máquinas que se utilizaban. Entonces él al introducir estos cambios y ganarse la confianza del equipo, adaptó al equipo nuevos métodos y generó un incremento en la competitividad de la empresa, dotándola pues de procedimientos y tareas mucho más ágiles
de que lo hacían pues anteriormente. Y otro cambio que se vivió en las organizaciones durante los 80, entre los 80 y los 90, fue el cambio hacia el tema de la presupuestación. Antes las organizaciones traían presupuestación rígida que no le permitía pues una toma de decisiones amplia a los tomadores de decisiones, a los directivos, a los ejecutivos de alto rango, y pues se hizo una introducción del presupuesto a través de previsiones continuas, un método nuevo, el presupuesto basado en actividades y el cuadro de mando integral, que permitió la flexibilidad para la mejor toma de decisiones. Son métodos mucho más dinámicos en los que pues, se pueden ver los objetivos y ver el desarrollo en el tiempo. Y esto finalmente ha repercutido en las organizaciones a través pues de una mejor toma de decisiones, sobre todo teniendo en cuenta el cambio tecnológico. Aquí en la discusión presento un modelo gráfico donde se observa cómo pues hago yo la visión de la organización en un azul un poco más oscuro, y en un azul más tenue, pues el entorno organizacional. Les decía yo que la organización se ve como una representación viva y que interactúa o hace un intercambio con el entorno a través pues, de esas flechas que se observan, esos flujos que entran y salen de la organización, generando cambios. El líder o el papel del líder debe ser precisamente gestionar o ser un catalizador de ese cambio dentro de la organización. Pero no obstante, como cada individuo de la organización tiene un propio interés o persigue un interés personal, entonces se genera situaciones de conflicto. En conclusión, el cambio organizacional se ve en un tema de complejidad e incertidumbre constante. Cada vez la complejidad y la incertidumbre es muchísimo mayor por el tema precisamente de que el cambio tecnológico está afectando constantemente el desarrollo o el desempeño de la organización, y el líder debe gestionar precisamente esa complejidad del entorno a través de la proposición de estrategias que movilicen al empleado, al colaborador, al talento humano de la organización hacia la consecución de esos objetivos propios de cada organización. Cada organización tendrá su política, sus propias metas, su propia visión de ser. Entonces, pues el líder debe ser ese catalizador para moldear los cambios externos y adaptarlos a un buen desempeño dentro de la organización. El líder también debe asegurarse de la idoneidad de las tareas asignadas al equipo, es decir, que es una corresponsabilidad que el líder pues esté al tanto, verificando o motivando hacia pues ese reconocimiento de la tarea propia de cada uno, de cada colaborador. El líder lleva al equipo a la comprensión, el compromiso y el involucramiento con los objetivos de la organización, es decir, que este debe ser el que direccione o que lleve a ese conocimiento propio de lo que yo hago, la tarea propia como colaborador, y que esa tarea en conjunto trae una significación. Finalmente aquí coloco algunas de las referencias que utilicé en la presentación y muchísimas gracias. Pues esto ha sido todo. Aquí dejo mis datos por si alguno está interesado pues, en expandir pues, la temática. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ponente. Y bueno, ya saben, cualquiera que esté interesado puede tomarle captura o tomar una fotografía con su celular directamente. Es un gesto bastante amable de su parte, maestro, le debo decir, y original hasta cierto punto. Hasta ahora sería el turno de la doctora María Lynn Maric.
Por favor, doctora, si le gusta presentarse e introducir su tema, en lo que yo le doy la autorización para compartir pantalla. Buenos días, ¿me escucha? Perfectamente. Bien. Ya. Mi nombre es María Lirimari, soy doctora en psicología por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y trabajo actualmente como investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos y docente de la carrera de psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Puedo compartir pantalla ya? Ya puede compartir pantalla. Bueno, vamos a ir avanzando un poco. El trabajo que traemos ahora, esta es una mesa un poco de misceláneas, pero bueno, no es muy importante porque todo se relaciona con lo que es la psicología o con lo que es las representaciones sociales. El tema que ahora traigo a colación es el tratar de utilizar las representaciones sociales para comprender situaciones de crisis o de conflictos entre grupos. Pienso que las representaciones sociales es una herramienta muy importante para este tipo de análisis, por lo cual, digamos, lo hemos utilizado para entender la crisis que ha tenido Bolivia el 20 de octubre del 19, que ha ocasionado que Evo Morales salga, digamos, del gobierno, ha originado que la Corte Nacional Electoral sea removida y que se llame a nuevas elecciones. Esto sin contar, obviamente, las problemáticas sociales que se han desarrollado en el país, los conflictos que existía y, bueno, el país casi termina en un estado de guerra civil por toda la problemática que se ha suscitado al respecto. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, sí, estamos viendo, creo que estamos viendo su pantalla, es el navegador de Google y se ve la imagen de Zoom. A ver, vamos a tratar de ver. No. Creo que vamos a tener problemas con compartir pantalla. La pantalla que se muestra ahorita es la de Jorge. Ok. Disculpe, maestro Jorge Isaac, ¿podría dejar de compartirla? Veo la pantalla de Jorge Isaac. Sí, ya dejó de compartir. ¿Ya puede compartir su pantalla, doctora? ¿Ya puede intentar? Sí, ya. ¿Ahora? No vemos su pantalla. La vemos usted. Bueno, algo es algo. Ya. Ya la podemos ver. No, su pantalla. Estamos, ¿verdad? Ya, entonces el objetivo era tratar de entender a través de las representaciones sociales las problemáticas que se desarrollan, digamos, a través de los conflictos sociales. La base para el estudio ha sido obviamente los trabajos de Sergio Moscovici, en el cual se consideran las representaciones sociales como el conocimiento del sentido común que se construye en este reenvío de información entre la sociedad y la información que es elaborada por el individuo, o sea, esta dialéctica entre individuo y sociedad, que hace que las sociedades compartan entre sí, entre los miembros de sus sociedades, lo que es la realidad, porque ustedes saben que la realidad es una cuestión, digamos, abstracta, por lo tanto, para poder el ser humano organizarse y poder vivir en grupo y sobrevivir, que es la base y la necesidad del ser humano, comparte las realidades, ve la forma de percibir de la misma forma, y esto está dado por las representaciones sociales. De ahí que las representaciones sociales son normalmente determinadas al interior de los grupos. Nosotros en psicología social las consideramos sobre todo locales, no son globales, son locales, representan a un grupo en cuestión, y se transmiten a través de la información
y la comunicación que mandan los grupos reflexivos y que son compartidos por los miembros del grupo. Por lo tanto, el carácter informal de la información en este caso tiene una repercusión muy grande en lo que es la formación de las representaciones sociales. Nos permite actuar como grupo y comprender la realidad y sobre todo nos permite justificar, digamos, las acciones que tenemos. O sea, yo actúo y considero que mis acciones son correctas en la medida que estén ligadas a lo que es mis representaciones sociales. Con este marco, digamos, hemos desarrollado la investigación siguiente, que es de carácter sobre todo etnográfico, o sea, observación participativa y un análisis histórico para entender la problemática. Hemos utilizado Bolivia. Yo soy una convencida de que Bolivia es un laboratorio social muy interesante, porque aquí conviven sociedades y grupos de distinto tipo, o sea, de distintas culturas. Creo que es lo más representativo que tenemos en América Latina. Les voy a dar una visión rápida al respecto, voy a tratar de ser veloz. El Estado plurinacional de Bolivia es diverso, aunque lo conciba la gente como un todo y lo representa sobre todo como un país de origen andino y se muestra o se representa a través de la cultura, sobre todo aymara, que es la cultura de donde provenía Evo Morales. Es preciso reconocer que Bolivia tiene solamente un 30% de zona andina, el 70% restante es llanos y Amazonía. Somos un país, por lo tanto, predominantemente amazónico, que es algo que nunca se menciona, donde hay 36 etnias o pueblos indígenas que son reconocidos con la nueva constitución como naciones. Cada uno de estos pueblos tiene sus representaciones y sus lógicas distintas. En el censo del 2012, que es el último que se ha realizado en Bolivia, 58% de la población mayor de 15 años se considera no indígena y solamente un 42% se considera perteneciente a alguno de los grupos indígenas reconocidos en la Constitución. Esto es importante tomarlo en cuenta para ver la diversidad que tiene Bolivia en cuanto a grupo humano y a percepciones diferentes que, digamos, hay que ver la forma de unirlas, de tener un objetivo común, porque el problema, si no, puede llegar a ser una división del país, dado que la zona más poderosa económicamente es Santa Cruz, que está en la zona de la Amazonía, que controla, digamos, la economía y la producción del país. Y las representaciones sociales con la zona andina son eminentemente diferentes. Vamos a mostrarles rápidamente algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un shopping en Santa Cruz, que es absolutamente americano. Tienen todas las franquicias americanas requeridas para el efecto. Aquí hay una de Hard Rock. Y este es un mercado en la ciudad de La Paz, un mercado típicamente andino, donde se venden elementos, digamos, que se utilizan para los ritos y tradiciones andinas, como hacer plantas medicinales, ritos para la construcción, para el amor, etcétera, etcétera. Verán, hay un contraste que obviamente es información diferente que ocasiona representaciones sociales diferentes. Otro ejemplo rápido son las viviendas. Estas son viviendas tomadas de gente de clase media alta, tanto en Santa Cruz como en La Paz. Desde ya aclaro que 1 metro cuadrado de terreno aquí vale 3 veces lo que cuesta acá. Y la zona andina ha juntado sobre todo los grupos de poder, aymaras, han mezclado mucho lo que es la tecnología, lo cual ellos, digamos, reconocen mucho, con los colores y la lógica nativa de la región aymara. Pueden ver que ellos no utilizan espacio no gastan el espacio en zonas verdes, sino son tiendas, porque el uso del espacio y la percepción o la representación del espacio es muy distinta. También vemos que al lado de este tipo de casas tenemos casas de ladrillo. Ellos prefieren tener las casas de ladrillo porque pagan menos impuestos y con casas inconclusas. Entonces, esto ahora está cambiando porque hay un grupo de poder aymara que está poniendo esta nueva forma, digamos, de estructuras de casa y la ciudad del Alto está adquiriendo características distintas. Como verán, es muy distinta a la zona cruceña, donde las casas se respeta el paisajismo y se tiene mucho aprecio a lo que es el verde, digamos. Eso es para mostrarles un ejemplo de las lógicas diferentes que existen, o sea, las representaciones sociales que podemos ver en ambas ciudades. El MAS ha tenido la característica, hay que reconocerlo, de juntar las lógicas, sobre todo al principio de su gestión, de juntar las diversas lógicas y de tratar de hacer una representación de un país nuevo con una categoría diferente en la cual se sintieran inmersos los distintos grupos.
Se ha utilizado mucho la simbología para la construcción de este imaginario, de esta representación social. Por ejemplo, la huipala, esta es la bandera boliviana, y la huipala es la bandera de los aymaras, que ha sido reconocida por la Constitución del 2009 como un símbolo patrio, al igual que la bandera boliviana. O sea, tiene el mismo rango a nivel oficial y se lo utiliza en todos los actos oficiales, están las dos banderas. Es más, el ejército tiene en el brazo las dos banderas. Otro símbolo, digamos, que ha sido utilizado mucho al principio del gobierno de Evo Morales ha sido toda su relación con la cultura aymara, con la cultura andina. Aquí tenemos el día de la posesión de Evo Morales. Evo Morales utiliza la imagen del Incarri, que es el simbolismo del elegido para los pueblos indígenas de tierras altas, que para muchos representaban la esperanza de reconstitución del Tahuantinsuyo, de aquel que buscaba la igualdad y la soberanía del país. O sea, se esperaba que llegue de vuelta el Incarri y que pueda, digamos, liberar la opresión que sentían los pueblos indígenas. En la posesión, aquí ven, está vestido con ropa, me imagino que parece algo similar a lo que se usaba antaño, y rodeado y flanqueado de todos los grupos aymaras que están con las huipalas, o sea, la bandera característica de ellos. O sea, si se fijan, el uso del símbolo ha sido muy importante para configurar esta nueva representación de país, y lo cual ha servido mucho porque el gobierno de Evo Morales, o sea, el MAS es un gobierno, es un partido que nace del movimiento cocalero, que eran reprimidos fuertemente en el gobierno de Banzer, y que buscaban una participación en la vida política para defender la producción de coca. Entonces, ellos logran juntar, digamos, logran hacer una alianza con un pequeño partido que se llamaba MAS, Movimiento al Socialismo, que les da su sigla para participar en las elecciones del 2002. Y a través de eso logran insertarse en la política nacional y crean, digamos, junto con los grupos indígenas de tierras altas, una representación viva de este nuevo país que habían buscado, y buscan un símbolo que los representara. Y en este caso, Evo Morales era de la región, o sea, productor de coca, era del sindicato de cocaleros y era un indígena de tierras altas. Todo esto hace y ayuda, digamos, a la construcción de esta nueva soberanía, y el hecho de que el MAS era un movimiento de izquierda pone, digamos, su aporte de lo que es la liberación del imperio americano, el derecho a la soberanía y la constitución de un país libre y soberano, que son las bases del gobierno de Evo Morales. Podemos ver aquí cómo ha ido moviéndose, digamos, todo esto. El año 2002, Evo Morales participa con Antonio Peredo a la presidencia, candidatea por primera vez y pierde, tiene, pero notablemente un 20%, casi un 21% de votación, lo cual llama la atención porque era un movimiento muy chico, que no le prestaba mucha atención, entra al balotaje de la segunda vuelta y pierde con un 27% y gana Sánchez de Lozada. En el año 2005 vuelve a candidatear con Álvaro García Linera y gana un 53%, lo cual obviamente al ser más del 51% lo hace electo presidente por primera vez, y es ahí cuando, digamos, se posesiona como líder aymara en defensa de una nación nueva, diferente y soberana. Posteriormente, él candidatea, el año 2009, que es cuando se realiza el cambio de la Constitución, y gana de vuelta con el 64%. Para el 2014, de acuerdo a la Constitución, él solamente podía reelegirse 2 veces. Eso dice la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, dice que el presidente puede ser reelecto por 2 gestiones. Pero Evo Morales señala que esta gestión no vale porque era antes de la nueva Constitución. Por lo tanto, se considera esta como su segunda Constitución. Hay una serie de controversias, mucha gente no está de acuerdo, pero se impone la posición del MAS y Evo Morales es electo de vuelta con el 63% y un control del 2/3 del Parlamento, lo cual le da poder absoluto sobre el país. Para el año, sorpresivamente, el 2016, el gobierno de Evo Morales llama a un referéndum nacional para cambiar la Constitución, porque eso señala que hay que hacer referéndum y poder él postularse indefinidamente. Ahí comienza el declive del MAS, porque la población boliviana le ha costado muchísimo conseguir, digamos, la democracia y defender la democracia en los años 80, sobre todo de los gobiernos militares.
se ha perdido muchas vidas humanas en esta defensa de democracia y la población no estaba dispuesto, digamos, a permitir una reelección de tipo indefinida, y la respuesta de la población al referéndum es no. Y ese no se lo defiende, digamos, se genera mucha molestia en los círculos de los grupos, de todos los niveles de la sociedad, y empieza a correr el rumor de charlas informales entre amigos y vecinos y redes sociales y medios de comunicación, moviendo a la gente a marchas, a cabildos y a manifestaciones ciudadanas para señalar que no, que Evo Morales no podía ser devuelto reelecto y ya había cumplido lo que señalaba la Constitución. Y eso empieza a transformar la representación social de Evo Morales, y de ser la imagen del Incarri, de aquel que nos defendía, de aquel que luchaba por los pueblos, empieza a ser percibido como un transgresor de la Constitución, de aquel que quiere eternizarse en el poder, y ahí empieza una lucha, digamos, entre grupos, y empieza a ser percibido como una copia de Maduro, digamos, y la población boliviana que tiene, o sea, mucha relación con lo que es el mundo occidental y la producción, tiene mucho miedo, digamos, los grupos de poder, de ser captados por el Estado y de perder su derecho a la libertad. Entonces se exige libertad y alternancia en una gran parte de la, o en la mitad, más de la mitad de la población boliviana, y eso empieza a traer problemas. En este ambiente es cuando cuando se da, digamos, las elecciones del año 2019, y a este problema que se tenía ya con el no de la población, tenemos el problema de Chaparina, que es el problema de tierras bajas. El gobierno de Evo Morales quiere pasar un camino carretero por la selva amazónica, y los indígenas de tierras bajas, que siempre han sido no visibilizados en la población, o sea, se piensa y se representa a Bolivia como si fuera eminentemente aymara, lo cual no es cierto. Hay una población de indígenas de tierras bajas que nunca han sido tomados en cuenta. Estos salen en marcha y andan durante 2 meses con sus bebés y sus familias para llegar a la ciudad de La Paz y pedir que por favor no se haga el camino carretero. Hay que aclarar que en la Constitución del 2009 señala que no se puede hacer ningún cambio en territorio de población indígena sin antes consultarles. Bueno, ellos no fueron consultados y venían a reclamar a La Paz. El gobierno de Evo Morales los reprime duramente antes de que ingresen a la ciudad de La Paz, lo cual obviamente también despierta el malestar de la población, porque se supone que Evo Morales era el representante de los indígenas, no solamente de un grupo de indígenas, sino de todos los indígenas. Los académicos de tierras bajas, o sea, de Santa Cruz, empiezan a presentar, a reclamar, digamos, esta problemática, y tratan de defender algo que es importante para ellos, que es la representación también de la presencia de las tierras bajas en este gobierno de indígena o de integración nacional. Exigen o piden que no solamente sea la huipala que representa a los grupos aymaras, sino también la bandera con el patujú, que es la que los representa a ellos. Digamos, se empieza ya a percibir malestar de las zonas andinas o de las zonas bajas referente a este movimiento. Otro problema que se tiene es las quemas de los bosques de la Chiquitanía. Se autoriza por una ley que los indígenas de tierras altas puedan ir, digamos, a hacer chaqueo a las zonas de tierras bajas, donde hay mucho bosque, para poder aumentar la frontera agrícola. Lamentablemente, los indígenas de tierras altas no tienen conocimiento del bosque seco y se produce una hecatombe terrible. Se pierde 5 millones de hectáreas, 2,5 millones de animales salen huyendo del bosque y son calcinados. Y eso también molesta fuertemente a la población boliviana, sobre todo de las ciudades, porque dicen como si él es el representante de la madre tierra, él es el representante de la Pachamama que debería defender la tierra y el medio ambiente. ¿Cómo es posible que se haya permitido este colapso? En esta situación se producen las elecciones del año 2019, del año pasado, donde se presenta Evo Morales y sucede que aquí, de acuerdo a la regla, si un gobierno tiene, o si un candidato tiene 40%, puede ser electo presidente.
siempre y cuando el otro tenga menos del 10%, o sea menor al 10% de los votos obtenidos por el primero. La diferencia entre el primero, que era Evo Morales, y el segundo, que era Carlos Mesa, era muchísimo menos del 10%, entonces era un hecho que se iba a segunda vuelta. Pero Disculpe, increíblemente... doctora, solamente le queda un minuto, entonces si podría concluir lo antes posible. Sí. Entonces, resulta con que se suspenden las elecciones y al día siguiente Evo Morales había ganado. Esto suscita el malestar de la población, que no reconoce el éxito de Evo Morales. Es reforzado por la OEA, digamos, que dice que ha habido fraude. La población empieza a gritar que Evo Morales no va más. Y por el otro lado, la gente de Evo Morales, si se fijan aquí este simbolismo de gente indígena levantando el puño de la izquierda, o sea, esta mezcla entre el indigenismo y la izquierda, que ellos empiezan sí a defender a Evo Morales. Al final, bueno, termina, como ustedes saben, con la presencia de Yanine Áñez, una cantidad de conflictos sociales en la calle, lo que te demuestra realmente que las representaciones sociales diversas o sea, son la base de esta problemática. Si lográsemos juntar y unir las representaciones del país, sentarnos a escuchar qué es lo que piensa un lado y otro, tal vez tendríamos y evitaríamos problemas como los que suscitó la vez pasada y que gracias, digamos, a la intervención de la policía, que se unió a las ciudades, se evitó confrontaciones y se evitó que corra mayor cantidad de sangre. Ahora tenemos elecciones el 18 de octubre y esperamos que esta división de país ya no se dé y que podamos algún día sentarnos y unirnos y hacer un solo país. Y para eso creo que las representaciones sociales pueden ser un instrumento que nos pueda servir a los gobiernos para entendernos unos a otros. Gracias. Gracias a usted, doctora, y gracias a todos los ponentes. Bueno, con esta ponencia, esa nutrida ponencia, acabamos la sección de las exposiciones, por lo cual pido un aplauso para todos nuestros ponentes que hicieron el trabajo y la labor de construir sus presentaciones, de informarse, por lo que vemos, bastante bien acerca de sus temas. Tenemos unos minutitos para hacer preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, deje un punto en el chat y yo le voy a dar la palabra. Bueno, al parecer no tenemos preguntas. Les informo que acabo de subir la liga de la página de Facebook donde se van a subir todas las conferencias. Ponentes, ¿alguno de ustedes tiene algún último comentario o alguna pregunta para sus colegas? Bueno, a mí me interesó el trabajo que presentaron al inicio, de Belén Espos, que tenía que ver con la ciudad y pues justamente está como, ustedes usaban un término, embellecimiento de la ciudad. No estoy seguro si hablaron de pues cuál era la población, si es que había un proceso de gentrificación, cuál era la población a la cual estaba siendo como desplazada, o no sé si por ahí va también un poco parte de su tema. Hacemos así preguntas y respuestas. Yo justo también me quedé interesada en lo que había dicho el compañero, porque justo José Stan, que hoy no pudo estar acá, pero trabaja con nosotros en el equipo, él tiene un trabajo específico sobre discapacidades y apropiaciones de los espacios urbanos y particularmente con el uso del patrimonio y cómo por ejemplo, la gente que tiene discapacidad visual queda por fuera de cierta hegemonía cultural de nuestro presente, donde solo lo común que se vivencia en torno al patrimonio implica un solo registro en términos perceptivos, que es visual, ¿no? Porque la contemplación aparece como uno de los organizativos de esas experiencias de disfrute que están vinculadas a la vivencia urbana. Entonces me parecía que estaba bueno que por ahí, pasarte el dato, que se llama José Stan, es un arquitecto, doctor en arquitectura, que estuvo trabajando sobre discapacidades y lo que tiene que ver con ciertas transformaciones urbanas en el presente.
Como decía, para sintetizar, es un largo proceso el que se viene realizando, donde uno puede ver maneras combinadas y diferenciales de esos procesos que se conocen dentro del urbanismo como gentrificación, patrimonialización y lo que estamos viendo ahora como turistificación. El plan habitacional que mencioné, como una política del Estado provincial que se llamaba Mi Casa, Mi Vida, implicó la movilidad de lo que nosotros llamamos Villa Miseria o asentamientos urbanos, que generalmente estaban ubicadas en el centro de la ciudad de Córdoba y fueron desplazados hacia la periferia, hacia fuera del ejido urbano. Muchas de los planes habitacionales de este programa están ubicados por fuera de lo que en ese momento marcaba el ejido urbano de la ciudad de Córdoba. La capital debe tener aproximadamente, estamos cerca de los 2 millones de habitantes, para decirlo de alguna manera, que cada vez más se van uniendo a otras localidades que en algún punto eran satelitales y ya pasan a estar conectadas, digamos, como conformando una nueva metrópoli en el sentido específico del término. Pero en ese sentido nosotros venimos viendo que los pobres de la ciudad son cada vez los que más se desplazan en el marco de estas políticas y cómo la centralidad aparece como un lugar del disfrute, no solamente para otras clases dentro de una misma ciudad, sino también para esos otros que no son los pobladores, ¿no? Y que van regulando como dinamizadores económicos y culturales qué es lo que merece ser puesto en valor dentro de la ciudad, que son los turistas, ¿no? Aquellos que vienen a pasar el día, este, a disfrutar, digamos, de la ciudad en otro sentido. Por eso para nosotros también es importante una lectura más en términos de crítica ideológica, de cómo el discurso del marketing, escuchaba con atención al compañero que contaba cómo dentro de las corporaciones las lógicas de liderazgo se van cada vez naturalizando, ¿no? Porque un poco lo que decía Agustín es que este discurso de la sustentabilidad de las ciudades es un discurso que es incuestionado, que es naturalizado. Cuando uno dice la palabra desarrollo, parece que enunciara para todos, genera una representación social, hablando en términos de lo que hablaron muchos de los colegas, de los que todos se ve naturalizar como dado, ¿no? Y nuestra pregunta es, ¿desarrollo para qué? ¿Desarrollo para quiénes? ¿Desarrollo desde quiénes? Porque cuando uno empieza a ver con qué dinero se financian estructuras, digamos, urbanas, no solamente en Córdoba, sino en Argentina, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, ve los principales organismos de crédito bilateral, ¿sí? Entonces, digo, esas cosas a nosotros nos generan una sospecha como para preguntarnos qué implica esta lógica de fabricación de lugares, que cada vez más una localidad en Córdoba se parece a una localidad colombiana, a una localidad mexicana, porque el discurso de marketing va generando estándares estéticos que hacen posible pensar qué ciudades son visitables, deseables, y donde la seguridad parece como un regulador fundamental de esa experiencia. No sé si con eso te respondí algo, pero Sí, nada, sí me quería comentar respondiste. también lo de José. Sí, sí me respondiste. Y también de lo de José, bueno, yo te dejo mi correo electrónico aquí en el chat. No sé si tú me puedes Bárbaro, compartir. dale, así, ahí te pongo yo el mío. Gracias. Gracias. Muchas gracias, ponentes. Bueno, los demás ponentes también pueden seguir su ejemplo. Si alguien quiere compartir algo o quiere mantener ese contacto, puede ya sea subir algún archivo o poner su contacto, como lo están haciendo. Aquí Víctor y Belén ya lo hicieron. Bueno, con esto vamos a concluir con esta participación y vamos a concluir la sesión de hoy. Si antes de mencionar, quisiera felicitar a los ponentes, a Víctor Huerta y a Belén, por crear este diálogo que hicieron entre ustedes, que siempre va a nutrir más estas sesiones. Por último, estamos haciendo una tradición de hacer una selfie diagonal captura de pantalla entre todos. Entonces, si pudieran abrir sus pantallas y dejar el registro para la posteridad, entonces yo tomaría la captura de pantalla. Creo que es algo temprano, pero siempre, nunca es tarde para una sonrisa. Entonces, creo que ya es la mayoría. Entonces ahí va. Procuren abrir los ojos. Siempre pasa. Entonces ahí va. 1,
2, 3. Perfecto. Bueno, retomando alguna entonces, muchas gracias y gracias por su tiempo. Que tengan un buen día y buena tarde. En el Facebook de la... en el Facebook de estas ponencias se va a transmitir, bueno, se van a... dejo la liga en el chat. Disculpa, Belén, antes de que termine, me gustaría también comentar, retomar un poco el tema que expusiste. Me parece muy bueno, muy interesante, porque en Jalisco, México, hay un proceso similar ahora con la inauguración de la línea 4 del tren ligero, donde hay un proceso bastante parecido al que comentas, en que una construcción va delimitando tanto quiénes son propietarios del espacio público, que no se dice en el discurso, pero que va ligado con esta práctica de, como dices, ¿no? Bajo el sustento del desarrollo, se desplaza precisamente a las personas, se cambia por completo la movilidad, la estructura de los espacios, se rompe con cierta armonía de arquitectura, y que hay toda una consecuencia geográfica en las personas, en su cotidianidad y en la percepción de la misma ciudad. Entonces, me parece muy destacable lo que mencionas, que hay que cuestionar precisamente esos discursos que no se cuestionan, con el que aparentemente hay que estar de acuerdo porque implican desarrollo, pero que generan un montón de afectaciones económicas y sociales que en este caso dejan desprotegidos ahora sí a las personas más vulnerables. Entonces... Sí, me parece bueno esto que decía, uno no tiene mucho tiempo para decir muchas cosas, y por ahí son investigaciones, por eso digo, hace 15 años que uno está investigando en un tema, pero me parece interesante porque nosotros, digamos, para nosotros es importante tener una perspectiva de la totalidad, ¿no? Pero también siempre un enfoque crítico en el sentido de que si entendemos esa totalidad, hay cuestiones que acá se plantearon en términos de representaciones sociales, que es una cosa para mí muy interesante discutir, porque yo no parto, digamos, de entender esta idea de las representaciones sociales, porque a veces deja por fuera qué implica la dimensión de la clase, ¿sí? Como condiciones objetivas a partir de las cuales uno construye una visión de mundo en el que opera, tanto para entender qué es el cáncer, para entender qué es el liderazgo, para entender lo que es un Estado plurinacional o lo que sea, y la perspectiva, como bien traía Joana, de género, ¿no? Porque no tiene que ver con solamente una cuestión de diferenciación, ¿no? Sino que hay mecanismos que nuestra experiencia van regulando nuestra sensibilidad al punto tal de que nosotros vamos a percibir o no percibir ciertas cosas por las trayectorias de experiencia que tenemos en esos espacios y en esos tiempos, y que está regido por estas grandes categorías de clase, raza, etnia, que muchas veces no traemos a discusión en estudios específicos. Entonces, ¿qué se imagina un estudiante de grado de las carreras de medicina, digamos, carrera de ciencia de la salud con respecto al cáncer? Va a diferenciar mucho, va a diferir mucho de qué es lo que piensa un estudiante de la secundaria, de un habitante de una ciudad-barrio, ¿no? Que está en el último año de la escuela y recién está aprendiendo a leer, por decirlo en algún punto. Esas variables son como significativas, ¿no? Sí, y bueno, no sé si alguien estaba hablando. Por eso papel de color, ¿cuál quieres? Bueno, no, está el micrófono abierto. Lo que nosotros estamos viendo en Córdoba, y en eso insistí, es algo que se da de manera global. Las supermanzanas vienen del modelo barcelonés, que está siendo fuertemente cuestionado en Europa.
Y mientras allá lo cuestionan, nosotros lo importamos como si fuera, ¿no?, la vanguardia del desarrollismo latinoamericano en este contexto. Entonces, nada, son cosas que me parece que tenemos que tener en cuenta porque hay que desnaturalizar un poco en la complejidad del mundo social en el que nos toca vivir en nuestro presente, cómo estas grandes estructuras van regulando sensiblemente la forma en que percibimos el mundo y lo podemos materializar en alguna expresión con respecto a X cantidad de temas, ¿no? Pero bueno, nada, gracias. No sé si alguien quiere decir algo más. Pues creo que despedirnos porque me parece que ya está por empezar la segunda sala. Bueno. Entonces, gracias. Quedaron muchas dudas, lástima no poder ahondar en los temas de todos y de todas, pero pues bueno, vamos dejando también espacio a los demás para que no les pase lo mismo que a nosotros. Hasta luego. Saludos, buen día, suerte y hasta luego. Buen día. Saludos. Bueno, muchas gracias, hasta luego, que estén bien. Felicidades a todos los ponentes, excelente trabajo, muy buena iniciativa, realmente son un ejemplo para seguir. A todos ustedes mis sinceras felicitaciones. Voy a empezar también con esta tarea. Que tengan buen día, hasta luego. Muchas gracias a todos. Puede ser. ¿Necesitas papel de color o necesitas? Papel de color. Entonces,